Continuamos con el curso de Geopolítica. Estamos en el módulo 3. Vamos a hablar del enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, la ECG. Los derechos humanos y su protección internacional. Hagamos una breve referencia a la configuración jurídica de los derechos humanos. La noción de derechos humanos, es decir, de aquellos derechos que son inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, universales, interdependientes e individuales, se encuentra presente en la historia de la humanidad desde la antigüedad. Las primeras referencias a esta idea del necesario respeto a la dignidad del ser humano la podemos encontrar en textos anteriores al comienzo de la era cristiana. Así, allá por el año 539 a.C., Ciro el Grande, el primer rey de Persia antigua, conquistó la ciudad de Babilonia y liberó a los esclavos. Declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido, conocido hoy como el cilindro de Ciro, y ha sido reconocido como el primer documento de derechos humanos en la historia de la humanidad. A pesar de este pasado remoto, los primeros textos jurídicos en los que se reconocen derechos humanos y libertades fundamentales no llegan hasta los procesos revolucionarios acontecidos en la edad contemporánea. El precedente inmediato a las modernas declaraciones de derechos lo constituye la Bill of Rights, impuesta por el Parlamento inglés al príncipe Guillermo de Orange en 1689, con el propósito de recuperar algunas de las facultades parlamentarias enterradas durante el reinado absolutista. A esta primera declaración le siguen ya en el último tercio del siglo XVIII la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, proclamada el 12 de junio de 1776 en las colonias de América del Norte, a la que siguieron otras declaraciones aprobadas por los demás estados de la Confederación y la imprescindible Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Constituyente francesa, el 26 de agosto de 1789, así como la no tan conocida la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de 1791, redactada por la escritora francesa Olympe de Gouges, que es uno de los primeros documentos históricos que propone la emancipación femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las mujeres en relación con los varones. En este orden de ideas, debe señalarse que desde una perspectiva histórica, el reconocimiento de derechos humanos y libertades fundamentales tiene su origen en las constituciones nacionales como un ejercicio de las competencias de los estados soberanos sobre las individuas que se encuentran en su territorio, normas relativas a sus propios ciudadanos y algunas orientadas a la garantía de ciertos derechos a los extranjeros. El reconocimiento y la protección de los derechos humanos en el plano internacional. Si bien, como sabemos y como hemos visto con anterioridad al siglo XIX, el reconocimiento y la protección de los derechos humanos se realizaron en el plano nacional, y es a partir del segundo tercio del siglo XIX donde se empiezan a surgir una serie de normas convencionales internacionales que reconocen algunas normas de origen consuetudinario, orientadas a la protección de los individuos que se encuentran en situaciones especialmente vulnerables con independencia de su nacionalidad. En este sentido, cabe destacar un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales adoptados en materia de prohibición de la esclavitud y la trata de esclavos. Acta final de la Conferencia de Berlín, 1885, y el posterior Convenio contra la Esclavitud de la Sociedad de Naciones, 1926. De humanización de la guerra y la protección de los heridos, náufragos, prisioneros y población civil. Convenciones de La Haya, 1899 y 1907, y las 4 convenciones de Ginebra, 1864, 1906, 1929 y 1949, con sus respectivas actualizaciones hasta la que tuvo lugar en 1949 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1950. Y son de protección ciertas minorías como las poblaciones indígenas, son aquellas que están sometidas a condiciones de colonialismo formal, para las que se adoptaron una serie de instrumentos desde la Conferencia de Berlín hasta el sistema de mandatos de la sociedad y finalmente con relación al reconocimiento y la garantía de los derechos y libertades de los trabajadores a través de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, también con el Tratado de Versalles. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos.
Los hechos que acontecieron durante el periodo de entreguerras y de manera muy particular los actos de barbarie que fueron cometidos durante la Segunda Guerra Mundial pusieron de manifiesto dos elementos incontestables para establecer un régimen internacional de protección de los derechos humanos. De un lado, que el Estado es con demasiada frecuencia el principal responsable de las violaciones de los derechos humanos y de otro, que existe una estrecha relación entre el respeto a los derechos humanos dentro de los Estados y el mantenimiento de la paz en la comunidad internacional. Este régimen internacional surge a raíz del Tratado Constitutivo de la primera organización internacional de carácter universal, la Carta de las Naciones Unidas, la UN, de 1945, dando lugar a lo que llamamos el Sistema de Protección Universal de los Derechos Humanos. El preámbulo y las disposiciones de la Carta anunciaron el compromiso de la nueva organización con la protección de los derechos humanos y la dignidad humana. Cuadro primero, Carta de las Naciones Unidas, 1945, artículo primero. Los propósitos de las Naciones Unidas son: realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Mentira, no lo estáis haciendo. Y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Mentira, embusteros. Una vez adoptada la Carta de las Naciones Unidas y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, echó a andar uno de los proyectos más ambiciosos de la nueva organización, la codificación de las normas de derechos humanos, labor encomendada a la ahora extinta Comisión de Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que aspiraba a ser una convención y fue una declaración de intenciones, las dificultades que enfrentaría el desarrollo progresivo de las normas de derecho internacional, fue adoptada por votación por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la DUDDHH, aunque formalmente en una resolución de la AG sin fuerza vinculante, es un documento que ha alcanzado un valor político, ético y jurídico incontestable. Actualmente se considera que sus disposiciones sustantivas son parte del derecho internacional general o consuetudinario, e incluso algunas de ellas, como la prohibición de la esclavitud o de la tortura, son también normas de derecho general imperativo o ius cogens. En ella se contiene una amplia gama de derechos, tanto de carácter civil y político como de carácter social, económico y cultural, que han sido objeto de desarrollo normativo en los pactos internacionales de derechos humanos de 1966 y en sus protocolos adicionales. Si bien después de la adopción de la DUDH en 1948, la Comisión de Derechos Humanos retomó la idea de adoptar una sola Convención Internacional de Derechos Humanos que desarrollara los derechos recogidos en la Declaración, el contexto de la Guerra Fría y el enfrentamiento entre los dos bloques dominantes en la AEG, que impidió esta tarea y trasladando la batalla ideológica al campo de los derechos humanos. Las tensiones más visibles entre el bloque socialista y el bloque occidental surgieron con relación al estatus que habría de concederse, respectivamente, a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, y sobre los mecanismos internacionales de protección más adecuados y aceptables para cada categoría de derechos. Las disputas y resistencia de los dos bloques antagónicos motivaron la demora en la elaboración y adopción final de dos pactos diferenciados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la PIDCP, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no fueron aprobados hasta 1966 y hubo que esperar otros 10 años para que se lograra un número suficiente de ratificaciones y adhesiones para su entrada en vigor. El objeto de los pactos era detallar el contenido de los derechos humanos y las libertades fundamentales internacionales protegidas, precisar las obligaciones de los Estados en esta materia y establecer mecanismos de protección. El PIDCP y el PIDSC y el primer protocolo facultativo, el PIDCP, fueron simultáneamente adoptados y abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la ACNUR en su resolución 2200-A en el 21 de 16 de diciembre de 1966. El PIDEX entró en vigor el 3 de enero de 1976 y el PIDCP y su protocolo facultativo el 23 de marzo del mismo año.
El segundo protocolo facultativo, el PIZ-CP, destinado a abolir la pena de muerte, fue aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/128 del 15 de diciembre de 1989. El protocolo facultativo, el PIZ-SEC, es un protocolo adicional en el que se establecen mecanismos de denuncia e investigación para el pacto y fue aprobado por el ACNUR el 10 de diciembre de 2008, entrando en vigor el 5 de mayo de 2013. Además de los tres instrumentos que configuran la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la DUT-DH y los pactos internacionales, que son el marco de referencia general para definir el contenido de la obligación de respetar los derechos humanos, la codificación del DID-DHH ha ido progresando atendiendo campos más concretos y exhaustivos. Por un lado, se han codificado derechos específicos, discriminación racial, desaparición forzada, derecho al desarrollo, y por otro lado, se han reconocido derechos de grupos o colectivos específicos en virtud de una situación de especial vulnerabilidad en relación con el goce de sus derechos, pueblos indígenas, infancia o mujeres. Estos instrumentos recogen los mecanismos de supervisión del cumplimiento de los tratados, incluyendo la creación y el funcionamiento de un órgano de control. Principales instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas. Instrumentos sobre derechos específicos. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965. Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984. Y Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el 2006. Y de los instrumentos sobre derechos de grupos específicos, mencionamos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, lingüísticas o religiosas, 1992, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el 2007. Los tratados de derechos humanos han creado mecanismos convencionales para el control de su aplicación por parte de los estados que los han ratificado. En la actualidad existen 7 órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas responsables de la supervisión de las principales convenciones. El Comité de Derechos Humanos para el PIZ-CP, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el PIZ-SC y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, contra los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familiares para las convenciones del mismo nombre. Los procedimientos comunes a estos mecanismos de control convencional pueden resumirse en los siguientes. Revisión de los informes periódicos presentados por los Estados, partes sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados. La revisión de dichos informes concluye con las observaciones finales de los comités, la elaboración de observaciones o recomendaciones generales por parte de los comités que desarrollan jurisprudencia, algunas de las disposiciones de sus respectivos tratados o cuestiones de derechos humanos de especial relevancia para la aplicación de dichos tratados. En algunos casos, los comités también tienen competencias contenciosas de carácter cuasi judicial. Los órganos de tratado no son tribunales internacionales, y en virtud de los cuales pueden recibir demandas de parte de individuos sobre presuntas violaciones de los derechos humanos reconocidos en las convenciones respectivas. Al igual que ocurre con los procedimientos internacionales de carácter judicial, estos procedimientos se basan en el sometimiento voluntario previo, por parte de los Estados, a través de un acto jurídico independiente de la ratificación del tratado. Entre estos mecanismos de control convencionales cabe destacar 2 de ellos, el PIZ-CP y el PIZ-ESC, que pasamos a resumir a continuación. El PIZ-CP creó el Comité de Derechos Humanos, el CDH, compuesto por 18 expertos independientes de reconocido prestigio, que actúan a título individual. Este comité está encargado de supervisar la aplicación del pacto por parte de los Estados miembros por medio de 3 mecanismos. 1. Mecanismo de informes periódicos. 2. De reclamaciones interestatales y de comunicaciones individuales. Y también de denuncias individuales.
El mecanismo de informes periódicos, esto en virtud de este mecanismo previsto en el artículo 40 del PICP, los Estados parte deberán presentar al secretario general de la NU un carácter periódico, un informe sobre las medidas adoptadas para dar efecto a los derechos reconocidos en el PICP y los avances realizados. El informe estatal es examinado por el CDH en una sesión pública, en presencia de representantes del Estado, examinando con los cuales entabla un diálogo constructivo. Y a continuación, el comité aprueba unas conclusiones sobre el informe en las que señala los aspectos más preocupantes y formula una serie de recomendaciones para mejorar la aplicación de los derechos. Del mecanismo de reclamaciones interestatales diremos que está establecido en virtud del artículo 41 del PICP y permite a un Estado parte reclamar contra otro Estado parte por la presunta violación de alguno de los derechos reconocidos en el pacto. El mecanismo solo puede accionar si ambos Estados han aceptado la competencia del CDH y si han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna del Estado demandado. El CDH ofrecerá sus buenos oficios en la resolución de la controversia. Si no se alcanza un acuerdo, el comité se limitará a enviar un informe a cada Estado, con las exposiciones realizadas por ambos. Este procedimiento nunca ha sido utilizado. Y del mecanismo de comunicaciones individuales diremos que está previsto en el primer protocolo del PICP. El mecanismo permite a los individuos que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado parte en el protocolo denunciarle ante el CDH por violación de alguno de los derechos reconocidos en el PICP. El CDH dará traslado de la denuncia al Estado afectado, previamente admitida, al cumplir los requisitos de haber agotado los recursos internos del Estado demandado y no ser anónima y no haber sido sometido a otro procedimiento de arreglo o examen internacional que podrá formular sus alegaciones sobre la admisibilidad y el fondo. Al término del examen, que se realiza a puerta cerrada, el comité aprueba un dictamen con sus observaciones y recomendaciones que remite al Estado y al demandante, en el que el CDH declara si a juicio ha habido o no violación del PICP y podrá recomendar al Estado medidas para adecuarse al pacto y reparar al particular perjudicado. Este dictamen no es una sentencia, por lo tanto no es de obligado cumplimiento. El PID-SC creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el CDSC, órgano compuesto por 18 expertos independientes que actúan a título individual y que por lo tanto no representan a ningún Estado. Este órgano es el encargado de supervisar la aplicación del pacto por medio de los siguientes mecanismos. Mecanismo de informes periódicos. Presentar informes periódicos cada 4 años al secretario general de la NU sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados en orden a la protección de los derechos reconocidos en el pacto. Este informe se traslada al CDSC, quien examina el informe en una sesión pública, tratando de establecer un diálogo constructivo con el Estado concernido. Término del examen, el comité formula unas observaciones finales al Estado examinado en las que hace constar tanto los aspectos positivos como los más preocupantes del informe analizado, los factores y dificultades que a su juicio afectan a la aplicación del pacto e incluyen recomendaciones específicas al Estado. Del mecanismo de denuncias individuales diremos que el protocolo facultativo establece un mecanismo de denuncias individuales para el PID-SC, similar al establecido en el primer protocolo de PID-CP. Las partes firmantes se comprometen a reconocer la competencia del CDSC para examinar las denuncias de personas o grupos que se hallan bajo la jurisdicción de un Estado parte y afirman que sus derechos en virtud del pacto han sido violados. Tras examinar una comunicación, el comité hará llegar a las partes interesadas su dictamen sobre la comunicación junto con sus recomendaciones, si las hubiere. El Estado parte dará la debida consideración al dictamen del comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al comité, en un plazo de 6 meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del comité. De los mecanismos de comunicaciones entre Estados diremos que el Estado parte en el presente protocolo y que podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple sus obligaciones dimanantes del pacto. Y de los mecanismos de investigación diremos que el protocolo también incluye un mecanismo de investigación. Los firmantes pueden permitir al comité investigar, reportar y hacer recomendaciones acerca de violaciones graves o sistemáticas a la Convención. Y de otro lado, los mecanismos extraconvencionales no previstos en ningún convenio de derechos humanos han sido establecidos por diversas resoluciones del ECOSOC
y de la G, y encuentran su fundamento directamente en la Carta de la ONU, en las disposiciones de la DUDH. Entre estos mecanismos cabe destacar los siguientes. Los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Sin perjuicio de las competencias que la Carta otorga a la Asamblea General y a la ECOSOC, el órgano principal de la ONU en la materia en el Consejo de Derechos Humanos, CDH, el procedimiento más importante en manos del CDH, además del Comité Asesor y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es el de los procedimientos especiales en virtud de los cuales un órgano unipersonal o colegiado analiza una cuestión específica de derechos humanos, mandatos temáticos, o la situación de los derechos humanos en países específicos, mandatos de países. Estos procedimientos especiales se caracterizan por su flexibilidad. Realizan informes temáticos en el ámbito de sus mandatos respectivos, visitan a países para investigar la situación de los derechos humanos y reciben comunicaciones, en virtud del cual los individuos pueden presentar alegaciones sobre violaciones concretas de derechos humanos, aunque debemos tener en cuenta que sus recomendaciones no son de obligado cumplimiento. Y el Mecanismo de Examen Periódico Universal, la EPU, es un sistema de evaluación de la práctica de derechos humanos en cada Estado miembro de Naciones Unidas. Los Estados son examinados por el grupo de trabajo establecido para el examen periódico universal, 3 Estados seleccionados al azar de entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos. El marco normativo del EPU está integrado por Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los instrumentos de derechos humanos, en que es parte un Estado, así como las promesas y compromisos que hayan asumido voluntariamente los Estados. Y tras la presentación del informe del Estado concernido y su debate en el grupo de trabajo, este presenta recomendaciones que deben ser previamente aceptadas por el propio Estado. El informe final del EPU incluye el resumen del debate en el grupo de trabajo y las recomendaciones finales que los Estados están comprometidos a cumplir.